Bueno, muy buenas noches a quienes nos sintonizan. Buenas tardes, soy Gilberto Escobar, bienvenidos a Problemas Técnicos. Este es un programa de prensa comunitaria. Esta tarde tendremos una conversación sobre el derecho ancestral que tienen los pueblos indígenas a los territorios en lo que actualmente se asientan. Hablaremos un poco de la historia de despojo. Tendremos a dos invitados que han estado de cerca en estos procesos y esto es bien importante, conocer a quienes han estado dándole acompañamiento desde una parte como autoridades y desde una parte jurídica también. Les recordamos a quienes nos están viendo que nos pueden seguir también a través de nuestra cuenta de Twitter y por nuestra página de Facebook como Prensa Comunitaria. ¿Quiénes son nuestros invitados? José Luis Ramírez es economista, es parte de las autoridades ancestrales de Quetzaltenango y ha tenido una vida de trabajo en la reivindicación de los derechos de los pueblos. Ha estado muy ligado, muy pegado a estas luchas reivindicativas. Y tendremos también que se conecta ya en unos minutos a José Santos Zapón. Es abogado, expresidente de 48 cantones, ha estado involucrado en la recuperación de territorios desde el marco jurídico y es muy importante que él nos dé una visión desde esa parte legal que de repente a veces la desconocemos. Antes de la intervención o de las palabras de José Luis, vamos a hablar un poquito del contexto, así muy rápido. Ya en la entrevista, José Luis nos va a detallar ya más específico algunas situaciones. Ante la llegada de los españoles al territorio de Xelajú, no existió un vasto territorio en el que convivían el pueblo quiché. Esas tierras iban desde las faldas del volcán Santa María hasta el cruce conocido como la Cruz Camino a Olintepeque, al poniente hasta el Cerro Siete Orejas y al oriente de inmediaciones de Salcajá. Esta tierra era propiedad del reino quiché, nunca fue de los españoles. En las últimas décadas, el Consejo Municipal y la Municipalidad han estado cediendo los derechos de la tierra a personas y empresas que se han dedicado a la extracción minera o la deforestación de los bosques sin consulta popular, sin autorización de los comunes. Las autoridades ancestrales han sido categóricas cuando dicen que con esto lo que se busca es protegerlas y participar en las decisiones, de tener las concesiones sin el más mínimo consenso, digamos, a las autoridades ancestrales. Y por supuesto, sin la debida consulta, tal y como lo establece en un marco el convenio 169 de la OIT. En una cuestión como histórica, nos vamos a remontar al año 1524, cuando fue invadido por los españoles la ciudad. De hecho, destituyeron todos los vestigios del reino maya quiché. En 1538, como lo describe el historiador Roberto Gutiérrez, el obispo Francisco Marroquín propuso la creación de los pueblos de indios, habiendo sido aprobado en la Real Cédula de 1545, en la que el rey de España instruía a recoger y juntar a los indígenas en pueblos. El primero fue Tecpan, Guatemala, le siguió Comalap en Chimaltenango, Atitlán en Sololá, San Miguel Totonicapán y finalmente Quetzaltenango. Esta parte la escribió también uno de los académicos de Quetzaltenango, Percy Aguilar. Hace unas reflexiones bien interesantes que nosotros la ponemos aquí para remontarnos a esos años. Estas prácticas tenían como propósito la aculturación por medio de la religión católica, adiestrar en oficios que requerían los invasores, cobrar impuestos, esclavizar y más recientemente contar con mano de obra barata. La tierra les fue despojada a sus verdaderos propietarios. Este año la Corte de Constitucionalidad reconoció como propietarios de sus tierras y ha ordenado al Estado reivindicar su derecho de identidad como poblaciones mayas a los pueblos indígenas de Nueva Che, por ejemplo, Chiquimula y recientemente 6 comunidades Chortí. Ahora el pueblo quiché se suma a este proceso. Sobre este tema conversaremos esta noche. Bienvenidas y bienvenidos. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gilberto. Gracias por la invitación y pues aquí estamos para poder contribuir en este diálogo. Claro, vamos a, como decís, vamos a tratar de tener un diálogo que sea muy fluido para poder poner en contexto a la gente que nos está viendo, a nuestros seguidores. La primera pregunta, ¿cuáles son los antecedentes del caso sobre las tierras comunales de Quetzaltenango? Bueno,
Yendo un poco a la historia, el pueblo quiché, pues tiene su asentamiento como lo planteabas, ¿verdad? En la actualidad somos 6 departamentos y está el pueblo quiché asentado en más de 65 municipios. De acuerdo a la historia, a la llegada de los españoles, pues una de las primeras batallas que se llevó a cabo pues, fue en la zona de no, ¿verdad? La segunda fue en... La historia dice que es en los llanos de Olintepeque, la oficial, pero la que nosotros sabemos es que fueron en la Olintepeque. Y hay algunos nombres ahí que tienen mucho que ver con la historia en el idioma quiché. Y escuchando a algunos historiadores planteaban que después de la batalla que se tuvo en el Palajonoj, pues imposible poder competir con el tipo de armamento que traían los españoles y entonces decidieron llevarlos a las cumbres de Olintepeque, ¿verdad? En Chajabal, de ahí el nombre de Chajabal, ¿verdad? Chojbal, que tiene que ver con pleito. Ujú. Dentro de esta situación, pues ese era el territorio quiché, ¿verdad? Después de la venida de los españoles, pues se entra en una situación ahí de que despojan de los territorios, la corona asume el control de todas las tierras y posteriormente, pues para el caso del pueblo quiché de Quetzaltenango, tuvo que comprar las tierras, ¿verdad? Y hay una inscripción en el segundo, la primera inscripción de las tierras, eh, datan de 1700, ¿verdad? 1800, en que esto quedó a nombre del común de, de pueblos de Quetzaltenango, y así está inscrito en el registro de la propiedad, ¿verdad? En este proceso, pues varios gobiernos intentaron despojar, ¿verdad? Y ahí tenemos una serie de situaciones. En 1821, cuando se escribe la historia, eh, los criollos que quedaron empiezan a repartirse tierras, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos de 4 despojos. Es el primer despojo, la colonia, ¿verdad? El segundo se da con Justo Rufino Barrios, que empieza a quitar tierras, y esto tiene que ver con lo de las autoridades. Prácticamente ahí desaparece la alcaldía indígena y inscriben anómalamente las tierras del común del pueblo de Quetzaltenango a nombre de la municipalidad ladina de ese entonces, ¿verdad? Haciendo un poco de historia, pues nos dimos cuenta que hay inscripciones anómalas a esa inscripción, porque en ningún momento el pueblo cedió sus derechos, ¿verdad? Y así autoritariamente los registraron a nombre de la municipalidad de Quetzaltenango. Entonces se interpuso un amparo y hoy es lo que tenemos, ¿verdad? La Corte acaba de resolver de que hay que seguir el proceso para devolverle la tierra a sus legítimos propietarios, que es el pueblo de Quetzaltenango, el común del pueblo de Quetzaltenango. Gracias, José Luis, por ese contexto histórico y cómo nos recoges esa parte como de los momentos históricos de los despojos. Es bien importante poder señalar. ¿Cómo fue el proceso de despojo y cómo iniciaron el proceso de su recuperación? Si nos puedes mencionar un poco cómo inicia el proceso para la recuperación del territorio. Bueno, recordemos que la independencia que estamos a punto de celebrar, los 199 años, no es una independencia del pueblo guatemalteco. Eso nos quieren hacer unos escritores que hablan que el acta de independencia de 1821 fue el primer pacto de corruptos,
porque fueron los criollos los que se juntaron y se declararon en un acta de independencia de la corona española, pero no para liberar al pueblo de Guatemala. Ellos estaban pagando impuestos a la corona española y ya no querían eso, ¿verdad? Y entonces se independizaron de España, pero ya no para seguir pagando impuestos. Pero al pueblo guatemalteco sí le siguieron cobrando los impuestos, ¿verdad? Y en este caso especialmente a pueblos originarios, ¿verdad? Porque la corona había repartido las famosas encomiendas y las reparticiones, pero no gente, ¿verdad? Sino que lo que quería era que los tributáramos y pagáramos. Y entonces ahí se queda estas tierras ya a nombre del común, del pueblo de Quetzaltenango, ¿verdad? Y como lo planteaba, en esa situación viene este primer pacto de corruptos de 1821 y toman esto como su finca, ¿verdad? Y tratan de que los pueblos trabajen para ellos sin cobrar, sin pagar los jornales, ¿verdad? Sino al contrario, pues los pueblos tenían que tributar, ¿verdad? Pero en este caminar, pues en la llamada revolución industrial y el reformador Justino Barrios, lo que viene a hacer es entregar las tierras de los ejidos, las tierras comunales, ¿verdad? A, a los cafetaleros. Y es cuando entra todo el proceso del café y nos despojan, ¿verdad? En este proceso es cuando desaparece la alcaldía indígena de Olintepec, de Quetzaltenango, y su edificio, pues actualmente aún existe, está a, a un costado de la catedral de Quetzaltenango. Hoy en la actualidad hay un banco ahí, pero ese era el edificio de la alcaldía indígena de Quetzaltenango. En ese proceso de querer eliminar el poder político que tenían los pueblos indígenas en su momento, pues se unifican las alcaldías, ¿verdad? Y se queda solo la alcaldía ladina y desaparece la alcaldía indígena, ¿verdad? Esto también lleva de la mano de que quiten el edificio y el edificio ahora está a nombre de la municipalidad, ¿verdad? Entonces salir a los archivos, hacer los registros históricos de los documentos, de los títulos, es que se encuentra, ¿verdad?, de que el título original está a nombre del común del pueblo de Quetzaltenango. Y si está a nombre del común del pueblo de Quetzaltenango, en ningún momento ese común lo cedió a los funcionarios municipales, estatales, ¿verdad? Y ahí es donde los abogados pues encuentran esa inscripción anómala, ¿verdad? Y es donde se inicia el proceso que el 20 de octubre del 2018 es que se presenta el amparo en los tribunales de justicia aquí de Quetzaltenango. Gracias, José Luis, por esas aclaraciones de los momentos como históricos de esta parte. Y sobre todo, también diferenciar, o cómo diferencian ustedes el concepto de la lucha por la tierra y la lucha por el territorio. ¿Qué diferencia una de otra? Bueno, dentro de los pueblos indígenas hay un vínculo muy fuerte entre la tierra, los pueblos, ¿verdad? Y es algo aquí intrínseco porque no solo es la tierra, el ser humano, sino también el espacio sideral, ¿verdad? Dentro de la cosmovisión maya hay una interrelación en ese sentido, ¿verdad? Y entonces los pueblos indígenas tienen a la tierra como la madre, la que les da de comer, ¿verdad? Y los mantiene, ¿verdad? Pero el territorio en sí está vinculado a una nacionalidad.
Y esa nacionalidad la podemos interpretar por toda la parte cultural, política, administrativa que tienen los pueblos, ¿verdad? En la parte cultural, pues está la tierra, está el idioma, están las costumbres, ¿verdad? Están sus autoridades, y esta situación pues delimita el territorio, ¿verdad? Y en aquel entonces, pues antes de la colonia, estaban las cabeceras de pueblos, ¿verdad? Y los macehuales, que eran como los referentes de autoridad en aquel entonces, antes de venir los españoles. En esa situación, pues está muy vinculado la autoridad, ¿verdad? La tierra, el territorio y la nacionalidad. Una pregunta, José Luis, si nos pudieras aclarar, ¿cuál es el común? ¿A qué se le llama el común en Quetzaltenango cuando decís esa parte de las autoridades? Bueno, el común es todo el pueblo, ¿verdad? Y esto también viene de un vocablo quiché, el común, ¿verdad? El común es comunidad, el común es colectivo, ¿verdad? Los pueblos normalmente mantienen esa parte. Hay muchas comunidades hoy en día que para tomar decisiones en su comunidad pues hacen asambleas y ahí se definen, ¿verdad? Las autoridades definen las acciones a seguir, a defender el territorio, y hoy en día pues prevalece eso, ¿verdad? De ahí que se hayan hecho las consultas para eh, tomar decisiones. Una situación que pues en estos tiempos tenemos es que el Estado pues no presta los servicios públicos necesarios, ¿verdad? El caso del agua, por ejemplo. Entonces la comunidad se ha tenido que reunir para perforar el pozo, para traer el agua de algún nacimiento, entubarlo, llevarlo a las casas. Se hace en común. Se le quiere dar mantenimiento al camino, igual se convoca a toda la comunidad y se le da mantenimiento al camino, ¿verdad? Entonces, esta situación del común o la comunidad, Uh -huh. pues está planteado ahí en esa escritura. Es el común del pueblo de Quetzaltenango, o sea, es de todos. Es como una parte, sí, la colectividad. Ahora bien, Exacto. ¿por qué es importante hablar sobre los propietarios legítimos del territorio de Quetzaltenango y quiénes son? ¿Qué significado tiene en la actualidad esto? Bueno, la situación es que hoy en día se exige tanto la propiedad privada, ¿verdad? Que es sacrosanta y que la Constitución la defiende, ¿verdad? Pero no hablan de la propiedad colectiva, de la propiedad común, también que tiene los mismos derechos, ¿verdad? En ese sentido, hoy a la llegada nuevamente de la invasión, estamos hablando ya de la cuarta invasión, ¿verdad? La tercera se dio prácticamente en el conflicto armado, donde arrasaron con comunidades y el Estado y los finqueros se apropiaron de las tierras y sujetos que tenemos ahora de tierras, ¿verdad? Pero este cuarto despojo, nosotros decimos que vienen las empresas transnacionales y vienen a despojarnos de nuestros recursos, ¿verdad? El caso de la zona del Palajunó, por ejemplo, llega una empresa, compra la tierra, ¿verdad? Quita toda la parte boscosa y empieza a explotarla con materiales de construcción, ¿verdad? Esa es una situación anómala porque el dueño de esa propiedad es el común del pueblo de Quetzaltenango y la municipalidad resulta dando un permiso ahí para que exploten eso. El Ministerio de Energía y Minas da una licencia para que exploten eso, ¿verdad? Y entonces la situación que hemos planteado es que hablan de crecimiento económico, hablan de inversiones de capitales extranjeros, pero ese dinero no va al pueblo, pues, va a pequeñas
compañías, a pequeñas familias, ¿verdad? Que se quedan con eso, pero te dejan todos los desastres ambientales a la comunidad. Entonces, en esta situación es que se decide como una estrategia de defensa del territorio hacer valer esos derechos del común del pueblo de Quetzaltenango, que es el verdadero dueño. Entonces, el gobierno no puede tomar decisiones por un territorio que no le pertenece. Y la municipalidad no puede estar avalando situaciones de algo que no le pertenece. En todo caso, hay que consultarle al pueblo de Quetzaltenango cuál es el tipo de desarrollo económico, social, cultural que desea, ¿verdad? Y no que otros vengan y tomen decisiones por ellos. En esto lo que se está haciendo es ejercer la libre determinación y el autogobierno de los pueblos. Gracias, si no te me adelantes con algunos temitas allí porque vamos a puntualizar. Pero ahora bien, hablabas un poco sobre el tema del Valle de Palajunó, por ejemplo. ¿Cuál es la situación socioeconómica actual de las comunidades quichés de Quetzaltenango? Bueno, como toda el área rural, el gobierno, y aquí estamos hablando gobierno en general, tanto municipal como nacional, departamental, tienen abandonada a las comunidades del área rural. Hace unos 6, 7 años se hizo un estudio eh, donde se demostró que la mayor inversión que hace el gobierno municipal en el municipio de Saltenango está centralizado en las zonas urbanas, ¿verdad? Y de todo el presupuesto que maneja de inversión la municipalidad, solo el 5% iba para las comunidades, ¿verdad? Entonces, en las comunidades hay problemas de agua, hay una comunidad que en pleno siglo XXI no tiene agua entubada, mucho menos potable. Y la gente ahí, para poder abastecerse de agua, tiene que cochar. Pero ahora se le complica el panorama teniendo una minera ahí donde todo el tiempo hay polvo, ¿verdad? Los techos se llenan de polvo, entonces cuando cae agua, esa agua va con tierra, ¿verdad? Y en esas condiciones que puede la gente sobrevivir, ¿verdad? De ahí tenemos los problemas de enfermedades, la situación de los caminos igual. O sea, son tierras productivas donde sale una buena cantidad de hortalizas, ¿verdad? Y de las mejores del departamento, pero los caminos están en malas condiciones. Y ahí cada vez que llueve, pues vemos cómo se inunda la entrada a Llanos del Pinal, ¿verdad? Son grandes lagunas las que se hacen. O sea, toda el área rural y en especial la zona del Palajunó está abandonada por el gobierno municipal y el gobierno central. Gracias. Y también sobre esto, quisiera que nos platicaras un poquito cómo es la forma de organización de estos lugares de los que nos estás hablando. Pero también le vamos a dar la bienvenida a Santos Zapón, que ya nos está acompañando. Eh, José Luis, ¿cómo es la forma de organización de estas comunidades y cómo esto les está ayudando como para ir solventando sus necesidades? Por ejemplo, estás hablando que en siglo XXI, con pandemia, hay comunidades que no cuentan con agua potable. Bueno, las comunidades, como en la mayoría del país, se han ido autoorganizándose, ¿verdad? Para poder resolver sus problemas. Y ahí vemos que eh, juzgados no hay, y entonces las alcaldías comunitarias tienen que jugar ese papel de resolviendo los problemas que hay, el papel de las comadronas en la misma situación, los curanderos, ¿verdad? Y cada vez que ellos necesitan hacer una escuela, hacer un puesto de salud, pues la misma comunidad se tiene que organizar y da material, mano de obra, ¿verdad? Y en esa medida es que ellos van resolviendo sus problemas. En la parte histórica, pues como decíamos, a finales del siglo XIX, desaparece la alcaldía indígena y empieza un nuevo proceso, que son las alcaldías auxiliares. Y entonces a las autoridades ancestrales indígenas anteriormente las desaparecen, ¿verdad? Con las modificaciones de los códigos municipales que han ido,
pues los reducen a alcaldes auxiliares. Entonces la comunidad pues hace asambleas, elige a sus alcaldes comunitarios, ¿verdad? Y eran los que tenían a su cargo la autoridad y la organización de la comunidad. Pero el Estado siempre se ha encargado de ver cómo neutraliza ese tipo de autoridades, ¿verdad? Y entonces creó los famosos comités pro mejoramiento, ¿verdad? Y últimamente los consejos comunitarios de desarrollo. Y en esta situación, pues alguien decía que el sistema de consejos de desarrollo lo que ha hecho es descentralizarlo, porque en esta situación hemos visto cómo algunos COCODES son cooptados, ¿verdad? Inclusive en la actualidad las alcaldías comunitarias están siendo cooptadas por la municipalidad de Quetzaltenango. El Código Municipal plantea que pueden tener un estipendio las alcaldías comunitarias, ¿verdad? Y la municipalidad les da 500 quetzales. Pero a cambio de eso tienen que asistir a todas las reuniones que la municipalidad convoca. Entonces hay ahí algún nivel de situación de cooptación de autoridades, ¿verdad? Pero aún así, pues las autoridades se habían estado oponiendo a muchas cosas. Y ahí tenemos cómo cierran la entrada al Palajunó, porque ahí está el basurero de Shela, como una forma para presionar y negociar a algunos pequeños proyectos que son de beneficio para las comunidades, ¿verdad? Entonces, la situación ha sido bastante compleja en ese sentido, ¿verdad? Cabal, que estás en ese punto final que estabas comentando ahí, como la actuación de la municipalidad en este contexto. ¿Nos podrías contar un poco cuál ha sido la postura de las autoridades municipales ante el caso de las tierras comunales? ¿Qué han dicho, o al menos se han pronunciado, o cuál es la postura que ellos mantienen ahora? Bueno, para contextualizarte un poquito, este proceso que con más de 2 años, pues se intentó hacer con los alcaldes comunitarios, pero por este tipo de cooptación fue complicado. No solo eso, sino los partidos políticos también han cooptado a estas autoridades. Entonces hubo que recurrir a organizar a las autoridades ancestrales. Y aquí es donde hay un problema que la municipalidad es tratando de utilizar y dividir a las autoridades comunitarias. Bueno, las legítimas autoridades son los alcaldes comunitarios, ¿verdad? Porque son electos en asamblea. ¿Verdad? Pero de nada sirve que estén electos en asamblea si prácticamente no están defendiendo el territorio, no están haciendo una función, sentido, ¿verdad? Y aquí es donde entra un poco el dilema, ¿verdad? De que en esta situación de que las autoridades, y ahí pues licenciado Zapón nos va a apoyar un poquito más en esta situación, es que responden al código municipal, ¿verdad? Pero la autoridad ancestral es propiamente autoridad por legitimidad. Por ejemplo, un ajquí no se puede elegir en una asamblea, ¿verdad? Ni puede ser nombrado por la comunidad. Está basado en la cosmovisión maya. Una comadrona, pues en la misma situación, ¿verdad? Es un servicio, es el cachcol que dicen, se le presta a la comunidad, ¿verdad? Entonces igual no es electo en una asamblea, sino es por el tiempo de servicio que ha hecho en la comunidad. Igual un curandero, como le llaman los famosos chayeros, ¿verdad? Un camalvé, por ejemplo, ¿verdad? Es alguien que la comunidad siempre lo llama para cualquier situación social o problemática que haya en la comunidad. Esa es la forma de, de, de autoridades ancestrales. Entonces, el gobierno municipal está tratando de utilizar a los alcaldes comunitarios para decir, bueno, ustedes son las auténticas autoridades, ellos no.
Aquí en aspectos legales, y ahí el licenciado Zapón nos ilustrará un poco más, es que lo que se plantea es que esta reorganización de las autoridades ancestrales se toma como un sujeto procesal, como es del común del pueblo de Quetzaltenango, pues alguien, alguna autoridad, tiene que hablar por ese común, ¿verdad? Y entonces es el sujeto procesal, pero el sujeto político prácticamente en este momento está desaparecido. Y entonces se está tratando de ir rearticulando, porque está, pero está perdido en muchas cosas, ¿verdad? Y en esa medida, pues se está tratando de ir recuperando este sujeto político, ¿verdad? Y entonces la municipalidad está desinformando a la población, en decir que 5 personas, 6 personas, bueno, un número, se quiere apoderar y quiere ser dueña del territorio. Y entonces le dice a las alcaldías comunitarias, miren, a ustedes se están engañando, porque ustedes son los dueños de ese terreno. Pero aquí lo que está haciendo la municipalidad es defender que no haya cambios en ese registro, ¿verdad?, de la propiedad, porque ya la municipalidad no puede seguir tomando decisiones por un territorio que no le compete, que le compete al común del pueblo de Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, la municipalidad ahorita está poniendo en conflicto a la autoridad comunitaria con la autoridad ancestral. Mira, ¿y cuál ha sido la reacción de la sociedad quetzalteca? Porque, digamos, si la municipalidad está jugando un papel de desinformar, ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad quetzalteca sobre esta situación? Bueno, a algunos que no tienen información y desconocen un poco la historia, pues andan muy confundidos, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana aparezcan dueños del territorio, ¿verdad? Y algo más, algunos dicen, bueno, y mi casa, y ahora dueño de quién es, ya no soy yo eh, dueño de la tierra, de mi casa, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, pues hay alguna confusión dentro de la población, ¿verdad? Pero las autoridades pues han hecho un comunicado y han estado sacando algunos pequeños videos ahí donde le están informando a la población. Entonces, hay gente que sí conoce y dice que bien que haya una autoridad ancestral que esté peleando el derecho de la tierra y que del territorio, que en ese sentido pues no entre cualquiera como Juan por su casa a tomar decisiones por nuestra tierra. Entonces hay ahorita dentro del ambiente un poquito de confusión, ¿verdad? Lo interesante en el proceso es que se ha ido aglutinando a sectores, bueno, que siempre han sido referentes en el municipio, el caso de la academia, el caso de algunos profesionales indígenas, el caso de algunas organizaciones muy tradicionales del municipio, ¿verdad? Se han ido incorporando, han ido informándose y han estado tratando de apoyar este proceso. ¿Cómo, de alguna manera, cuál sería como la explicación que le darías a la población en general quetzalteca, la forma en que se ha realizado la distribución del territorio por parte de la municipalidad? O sea, si hay toda una cuestión que comentabas de desinformación, pero ¿cómo explicarías a la población en general la forma en que se ha realizado la distribución del territorio de Quetzaltenango por parte de la municipalidad? Y a ratito vamos a hablar, por ejemplo, del tema de los usufructos. Bueno, la situación, como decíamos, cuando empezamos con todo el tema minero, ¿verdad? Fuimos a la municipalidad, hablamos con el alcalde, dice, miren, nosotros no hemos autorizado nada porque no nos compete, ¿verdad? Pero sí tuvo que haber una licencia de construcción para poder montar alguna infraestructura ahí dentro de esa licencia. Y la municipalidad tuvo que haber parado eso si la población no estaba de acuerdo con ese tipo de proyectos, ¿verdad? El gobierno viene y da una licencia de explotación, ¿verdad?
sin consultarle al pueblo. Entonces, aquí lo que vemos es que este Estado está cooptado por las oligarquías y los capitales transnacionales, ¿verdad? Y se ponen al servicio de estos capitales. Entonces, la explotación irracional que hay de los recursos, pues nadie lo puede detener, ¿verdad? Y en esa medida, quien sale sufriendo al final de cuentas es el pueblo de Quetzaltenango, porque pues por años hemos tenido inundaciones, ¿verdad? Hemos tenido problemas fuertes de contaminación ya en el municipio y los pocos pulmones que tiene el municipio, pues los están devastando. Y ante esa situación, pues hay una que dijéramos, impotencia de poder hacer algo por detener esto, ¿verdad? Entonces, al momento que ahorita se está recuperando algo que es propio del común del pueblo de Quetzaltenango, pues el pueblo ya tiene voz, ¿verdad? Y ya tiene voto también en decidir qué tipo de desarrollo económico quiere para su municipio, para su territorio. Y en esa medida es bueno, pues, porque hay que consultarle al pueblo, ¿verdad? Entonces lo que dice el alcalde en un momento dado de que van a perder sus tierras, que la municipalidad ya no va a poder hacer obras, no es cierto, porque ahí tenemos el caso de Chuarrancho, ¿verdad? En la misma situación la municipalidad apeló el fallo y entonces la corte es clara en esa situación. Dice, miren, ninguna autoridad está encima de la otra, todas están al mismo nivel, pero tienen roles distintos. La municipalidad, según el Código Municipal, le corresponde prestar servicios públicos. A la alcaldía indígena de Chorrancho le corresponde la administración de la tierra. Entonces, ahí no hay ningún cruce de autoridades, sino se complementan, ¿verdad? Porque hay que defender el territorio y eso le corresponde al común de Quetzaltenango. A la municipalidad le corresponde prestar servicios públicos, pues tiene el dinero y tiene la responsabilidad, según el Código Municipal, de hacerlo y lo va a hacer. Pero eso sí, hay que coordinar con las autoridades. Ahora bien, en el marco de la minería, ¿cuántas licencias mineras hay en el territorio y qué minerales se están extrayendo? Bueno, en su mayoría son materiales de construcción, ¿verdad? Por ser una zona volcánica, entonces hay mucho material para la construcción. Actualmente, por situaciones que se han dado, se han parado, si no estoy mal, 3 empresas, se les canceló la licencia por cumplir con los requisitos ambientales, ¿verdad? Y en la actualidad, pues hay dos más fuertes, ¿verdad? Que son las que están sacando piedrín y block industrial y son las que más están devastando los bosques del Palafrunoj, ¿verdad? Y en esa situación, pues había una infinidad de minería familiar, ¿verdad? Que sin contarle, toda la gente se dedicaba ahí a sacar piedrín, ¿verdad? Sin los más mínimos controles ambientales, ¿verdad? Entonces, eso se ha ido eliminando, ¿verdad? Y ahorita con esta situación, pues la zona del Palafrunoj ya tiene una herramienta para defender su territorio, ¿verdad? ¿Qué implicaría el reconocimiento o no de los legítimos dueños del territorio de Quetzaltenango? Bueno, hay un documento, ¿verdad? Que si no estoy mal, creo que es de fines del siglo XVI, principios del XVII, y que está registrado a nombre del común del pueblo de Quetzaltenango. Y es lo que la Corte está ahorita resolviendo, ¿verdad? El legítimo propietario es de Quetzaltenango. Y en esa medida, pues hay una certeza jurídica, ¿verdad? Porque hoy nos hablan de la sacrosanta propiedad privada, pero
despedazado la propiedad colectiva, ¿verdad? Y que también está registrada. Entonces, en ese sentido, lo que hoy está haciendo la Corte es devolverle a sus legítimos propietarios la tierra que les corresponde. Claro. En el marco de esta parte del territorio y en la recuperación del mismo, ¿qué pasará con los usufructos que ha dado la municipalidad? Sobre todo durante la alcaldía, los años que estuvo Jorge Rolando, Mito Barrientos, se dieron varios usufructos. ¿Qué va a pasar con, con con estos usufructos? Bueno, como normalmente dicen los abogados, ¿verdad? La situación ahorita es la recuperación del legítimo propietario, pero después ya viene todo el proceso de revisión, ¿verdad? Y bueno, sabemos que hay una serie de inscripciones en el registro de la propiedad de inmuebles que son ilegales. Y entonces habrá que analizar cada caso, ¿verdad? Y de acuerdo a la legislación nacional, pues ya serán los juzgados los que determinen son correctas o son anómalas esos usufructos, ¿no? Claro, porque en ese contexto de los años de Barrientos, pues se crearon varios usufructos. Ahora bien, ¿cuál ha sido el papel que han jugado las autoridades ancestrales hasta el momento? Bueno, como lo planteábamos al inicio, es el sujeto procesal, ¿verdad? Y es el que tiene a su cargo ahorita hacer valer ese derecho del común del pueblo de Quetzaltenango. Realizada esta parte, pues ya como decía al inicio, pues hay que reestructurar toda la autoridad ancestral, que será la que tenga a su cargo la administración del territorio, ¿verdad? De las tierras. Este mismo proceso le sucedió a Rancho. Se creó el sujeto procesal y ya con el, las tierras a su nombre, pues ya tuvo que hacer toda la situación de reestructuración de la alcaldía indígena de Rancho. Entonces ahí ya se entra a otro proceso. Tenemos una pregunta de nuestros seguidores. Eh, Dice, ¿puede ser compatible la autoridad comunitaria con la autoridad ancestral? ¿Cómo podrían trabajar juntas? O sea, reivindicar lo legítimo y lo legal. ¿O se propone otra vía? No, son complementarias, ¿verdad? Porque la autoridad comunitaria tiene en la comunidad, ¿verdad? Pero en este caso la autoridad ancestral va a tener la administración de todas las tierras del territorio del común de Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo que así sea, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona, por ejemplo, otras alcaldías? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la alcaldía de la Municipalidad de Sololá. Ahí hay dos elecciones, ¿verdad? Está la elección del alcalde comunitario y al mismo tiempo la comunidad elige al representante que va a la alcaldía indígena Sololá, ¿verdad? Y normalmente el que va a la alcaldía indígena de Sololá es el que ya ha prestado servicio en su comunidad, ya ha pasado al consejo de principales. Entonces, hay niveles, ¿verdad? La alcaldía comunitaria es la que hace la autoridad en la comunidad y entre los principales se elige ya para la autoridad ancestral. Y entonces la autoridad ancestral es la que da como la sombría a todas las autoridades comunitarias. Entonces son roles distintos, ¿verdad? Y el caso, por ejemplo, de la situación de la impartición de justicia, pues la municipalidad indígena tiene esa función y la realiza, ¿verdad? Si en caso pues, que hubieran algunas situaciones ahí complicadas, van a la alcaldía indígena. Entonces son roles distintos, ¿verdad? Uno es comunitario y el otro es más amplio.
pero sí se Y, complementa. y que en algún momento, claro, esa parte que iba a recalcar que en algún momento se complementan. Diego Vázquez Monterroso pregunta, ¿qué porciones de territorio de Quetzaltenango y municipios vecinos abarca la tierra del común? Bueno, está en el registro, son 283 caballerías. Eso es lo que implica el territorio, ¿verdad? Y en este caso, pues los municipios igual en sus títulos, ¿verdad? Y ahí pues están delimitados, ¿verdad? En este caso es todo el valle de Quetzaltenango, las 283 caballerías, ¿verdad? Gracias por aclararnos esa parte y también detallarnos el número ese de las caballerías del territorio. ¿Cómo explicarías de manera a la población general qué implica el proceso de recuperación de este territorio? Sobre todo por esa parte de la desinformación que podíamos, que estabas hablando de parte de la municipalidad. ¿Nos puedes ejemplificar un poco esta parte? Sí, vamos a poner un ejemplo. Aquí en San Carlos Sija está la comunidad de Calel, igual tiene su título, está registrado. Entonces la comunidad, ahí teníamos un problema minero. Montana quería incorporar ahí a través de otras empresas y el pueblo dijo, momento, aquí no puede entrar porque aquí los legítimos propietarios, los de la comunidad de Calel. La municipalidad ahí no puede dar ninguna autorización en ese territorio si no es con el consentimiento de la comunidad de Calel. Para este caso de Quetzaltenango, la situación es de que muchas de las decisiones que hoy en día se quieren tomar, pues no las van a tomar así unilateralmente, ¿verdad? Por ejemplo, viene el presidente y dice, bueno, aquí voy a hacer tal cosa, ¿verdad? No la puede tomar así porque la tierra pertenece al común de Quetzaltenango. La municipalidad de Quetzaltenango tampoco puede decir, mire, necesitamos hacer un proyecto aquí y bueno, vamos a donar el terreno, ¿verdad? Ya no lo puede hacer tan abiertamente, tiene que comunicarse con el común de Quetzaltenango, ¿verdad? Y en este caso con la autoridad que decida el municipio hacer esa coordinación. Si es de beneficio para la población en general, pues dirá que sí, ¿verdad? Pero si es el beneficio para unas cuantas personas y va en detrimento de la población, pues ellos tendrán el derecho de decir que no va el proyecto, ¿verdad? Entonces es un poco eh, que se explique al pueblo, ¿verdad? Que todo lo que se piense hacer en el territorio verdaderamente sea consensuado y sea para beneficio del pueblo, pero no que estemos entregando nuestro territorio para una persona nada más y que ellas sean las beneficiadas y que el pueblo siga en las mismas condiciones de pobreza, en las mismas condiciones en que no hay desarrollo en las comunidades. Entonces yo creo que aquí sí le da la potestad al, al pueblo de Quetzaltenango de tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y eso en el convenio 169 y en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pues está estipulado la libre determinación del pueblo. Gracias por ejemplificar esta parte. Yo creo que tenemos el académico y abogado José Santos Zafón está teniendo problemas de conexión para ir eh, eh, cerrando. Me hubiera gustado por otra situación. ¿A qué riesgos podrías contar? ¿A qué riesgos se enfrentan los actores en estas luchas reivindicativas por sus territorios? Bueno, lo que está sucediendo en el país, ¿verdad? Es la criminalización de los líderes, ¿verdad? La persecución que hay
¿verdad? Por eso es un poco contradictorio lo que está pasando ahorita en Quetzaltenango, ¿verdad? Ahorita que los pueblos se han opuesto a muchas situaciones, los alcaldes municipales han puesto demandas y denuncias contra los líderes, ¿verdad? Que son los legítimos propietarios, pues el pueblo de Quetzaltenango es el legítimo propietario del, del territorio, ¿verdad? Pero ahora viene la municipalidad y le pide apoyo a defender un derecho que no le corresponde a la municipalidad utilizando a esos líderes, ¿verdad? La vez pasada, cuando eh, eh, se creó la famosa ley Tigo, ¿verdad? Aquí en Quetzaltenango, procesaron a 3 señoras que se oponían a este tipo de y entonces la situación es que pues, no se puede defender el territorio, viene cualquiera y te pone una demanda y te persigue y te mete preso. Ahí está el caso de Bernardo Caal, ahorita en Cobán, ¿verdad? Él por defender el río, pues ahora está preso, ¿verdad? Rigoberto Juárez igual. Y por eh, denuncias, demandas que son inexistentes, ¿verdad? Que se las inventan. Entonces sí hay un riesgo fuerte ahorita para los líderes que están en la defensa del territorio. Hay persecución, hay encarcelamiento y en el peor de los casos hasta pagarlo con la propia vida. Claro, de forma general, ¿cuál podría ser tu mensaje para la audiencia y para la población quetzalteca sobre esta lucha reivindicativa sobre el territorio? Bueno, yo creo que en Quetzaltenango pues tenemos la posibilidad de tener medios de comunicación muy a la mano, ¿verdad? Yo invitaría a los medios a que investiguen y que puedan informar objetivamente a la población, ¿verdad? Y también pues la población informarse. Tenemos toda una historia, una base y rica historia eh, en esta parte del territorio y creo que somos muy afortunados y de tener esta historia de nuestros ancestros, ¿verdad? De cómo han defendido el territorio, ¿verdad? Y pues decía connotado eh, maestro ahí, ¿verdad? Que aquí entró la colonia y de aquí debería salir la colonia, ¿verdad? Y creo que la recuperación de la tierra es una forma de cómo los pueblos pueden, su libre determinación, definir qué tipo de desarrollo queremos, no que nos vengan a imponer un desarrollo que no es para nosotros, sino que es para otras gentes, ¿verdad? Entonces, en esta medida, eh, recomendamos y solicitamos en este sentido es que la población se informe y no se deje llevar por situaciones que pues hay algunos intereses creados ahí y que van a tratar de desinformar a la población, ¿verdad? En este caso, la recuperación de las tierras de Quetzaltenango no va en beneficio para unos pocos, sino va para todo el pueblo de Quetzaltenango. Y aquí estamos hablando propiamente del pueblo quiché y del pueblo no indígena, ¿verdad? Porque todos vivimos aquí en este territorio, incluyendo pues Quetzaltenango se ha convertido en un epicentro de desarrollo regional. ¿Verdad? Aquí viene gente de San Marcos, de la costa sur, de Huehuetenango, de Sololá, y en ese sentido pues contribuyen al desarrollo de de la ciudad, ¿verdad? Y en ese sentido pues se pueden hacer cosas muy interesantes en este caminar. ¿Verdad? Hoy la ciudad pues tiene condiciones, digo yo, para poder buscar su propio desarrollo. Tenemos casi todas las universidades del país, ¿verdad? Hay oportunidades de industria, de comercio, pero entonces que sea el pueblo de Quetzaltenango que decida qué tipo de desarrollo es el que quiere, qué ciudad es lo que quiere, ¿verdad? Y en esa medida yo creo que pues es una gran posibilidad para que podamos en conjunto, ¿verdad? En común, poder tomar esa decisión hacia dónde queremos que esta ciudad vaya y cuál es el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos.
no que venga otra gente de afuera a decidir qué es lo que debe ser nuestras propias generaciones. Un caso de ahorita, ¿verdad? Que tenemos ya 29.000 millones de quetzales en deuda que lo van a pagar las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una gran oportunidad para el pueblo de Quetzaltenango poder definir su ruta, su desarrollo, su futuro en este momento. Germán Ávila hace una pregunta. ¿Cómo podemos apoyar a que esto sea una realidad, la recuperación del territorio? Bueno, pues en este momento se está generando una serie de actividades, de foros académicos, y en esa medida, pues hay que estar atentos, ¿verdad? Y en la medida en que se haga la convocatoria para que puedan participar en las diferentes actividades que va a haber en torno a esto, pues puedan Me lo permiten. Vos no sos participar y tomar decisiones. Yo creo que en este momento ya hay un relevo generacional, ¿verdad? Ya esta generación ya hizo lo que tenía que hacer y bueno, las demás generaciones pues van a tener que seguir este camino. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante este relevo intergeneracional, ¿verdad? Donde las nuevas generaciones empiecen ya a empaparse un poquito de de todo el recorrido de los pueblos, ¿verdad? Y que sean ellos los que ahora les corresponda administrar este territorio, ¿verdad? Y serán ellos los responsables de qué será de esta ciudad, ¿verdad? Otra de las preguntas que han estado haciendo es dónde puede la gente o la comunidad en general encontrar información sobre el proceso de la recuperación del territorio. Bueno, en ese momento yo creo que la ciudad de Quetzaltenango tiene gran riqueza. Aquí en el centro universitario hay carreras de maestría. Tenemos la carrera de la maestría en antropología. Tenemos ahorita una maestría en derecho indígena, ¿verdad? Y yo creo que estas maestrías están apoyando ahorita el proceso, ¿verdad? Un proceso de revisión histórica y que también está escribiendo la historia que ahorita se está viviendo, ¿verdad? Y también esta maestría de derecho indígena, pues es la que está haciendo valer estos estos convenios, estas declaraciones a la luz de la Constitución Política de la República, a la luz de todo el marco legal que hay en el país, cómo los pueblos indígenas están haciendo valer sus derechos colectivos de pueblos, ¿verdad? Entonces yo invito, ¿verdad? Recientemente, pues la maestría de antropología, recientemente en un programa hizo una exposición de esto, ¿verdad? Pero ahorita ellos están interesados también en acompañar los procesos y esto es bueno porque se deja escrita la historia, ¿verdad? Entonces, yo creo que las universidades pueden ser un buen punto para poder hacer investigación, ¿verdad? Y yo invito aquí a los profesionales y a la academia a que verdaderamente posicione estos temas. Yo creo que programas como estos son bastante educativos para la población, para que se vayan enterando de qué fue lo que pasó en esta historia, ¿verdad? Porque el caso, por ejemplo, la recuperación del territorio, los documentos ahí estuvieron en el Archivo Centroamérica por siglos, ¿verdad? Y alguien los fue, los recogió y los está haciendo valer. Y entonces es importante conocer la historia de los pueblos, ¿verdad? Y también sentirnos orgullosos de este legado que nos están dejando los abuelos, ¿verdad? Porque lo que decíamos, ¿qué hicieron ellos para poder comprar este territorio? ¿Verdad? ¿Qué trabajos hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Entre cuántos lo hicieron? ¿Verdad? Para que esta generación pueda disfrutar de ese territorio, bueno, pues hay que conocer la historia. Claro, gracias José Luis. Agradecemos la riqueza con la cual se explicó el contexto histórico de Quetzaltenango sobre su territorio. Agradecemos a quienes nos han sintonizado. No se logró obtener la conexión con el académico y abogado José Santos Zapón. Yo creo que será en otra oportunidad porque sí es importante
ver alguna interpretación desde la parte legal, la parte jurídica y los casos que él ha llevado a cabo. Gracias a quienes nos han seguido en esta transmisión y al equipo que ha hecho posible la transmisión del programa. Fue un gusto haberles acompañado. Buenas noches y buen descanso.